Hola, ¿cómo están estimados profesores y directivos? Bueno, siguiendo con algunas orientaciones para el momento en el que ustedes presenten el formulario de las carreras a distancia que están preparando para sus instituciones y para presentar en el Consejo Federal, les hacemos llegar algunas pautas y algunas orientaciones y en realidad una lectura junto con ustedes acerca de lo que nos plantea el formulario, en este caso en el ítem 4.4. Recordemos que todo el punto 4 está destinado al diseño de la propuesta curricular. ¿Mm? Ahora, el punto 4.4 específicamente se denomina descripción de la propuesta en su conjunto. ¿Y qué nos va a solicitar este ítem? Va a pedir que ustedes describan la propuesta de enseñanza y aprendizaje, ¿no?, que ustedes han concebido, que ustedes van a implementar, relacionando los diferentes componentes que la conforman, ¿sí?, relacionando unos componentes con otros, de acuerdo a los puntos que va a solicitar el formulario, ¿no? El formulario solicita puntos muy concretos que ustedes tienen que considerar y que forman parte de esa propuesta, ¿no?, de enseñanza y aprendizaje en su conjunto que ustedes han concebido. Bueno, entonces, ¿cuáles son los 5 ítems que ustedes van a tener que concretar y explicar de la manera más detallada posible en este ítem 4.4? En primer lugar, las obligaciones académicas de los estudiantes. ¿Qué es lo que los estudiantes deben hacer para poder estudiar, para poder aprender, para poder acreditar esta carrera? En segundo lugar, las funciones de cada figura prevista en el equipo docente. Es decir, dentro del equipo docente, ustedes van a considerar distintos tipos de roles. Eso es lo que vamos a tener que describir acá. ¿Quiénes son los que se van a encargar de enseñar esta carrera? Por otro lado, el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, ¿no?, el campus virtual, que ustedes ya saben que es un elemento, un recurso fundamental en las propuestas de educación a distancia actuales, el recurso principal de comunicación, de enseñanza, el recurso principal también para la evaluación, etc. Luego, el dispositivo para el desarrollo de las prácticas, que a este punto D lo van a completar solamente las carreras en las cuales sea necesaria la realización de las prácticas profesionales o de las prácticas profesionalizantes, por ejemplo, las tecnicaturas, ¿no es cierto? Es decir, este ítem D no se aplica a todas las carreras. Y finalmente, el régimen de evaluación y acreditación de los aprendizajes. Sabemos que, por supuesto, la evaluación forma una parte, es una parte fundamental durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no es cierto? Bueno, ustedes pueden comenzar este apartado 4.4 haciendo una referencia general a esta propuesta de enseñanza y aprendizaje que ustedes han pensado, que están presentando, mencionando, por ejemplo, el enfoque desde el cual parten, los roles con los que ustedes conciben lo que van a realizar los docentes, los alumnos, los tipos de actividades que han pensado, la importancia de la plataforma virtual, los modos de llevar adelante la evaluación. No puede ser un texto breve en el que relacionen un poco todos esos ítems, pero va a ser una presentación no demasiado extensa porque después van a desarrollar los diferentes puntos que les va presentando el formulario. Pero sí se recomienda empezar con una pequeña referencia general a la propuesta de enseñanza y aprendizaje en su conjunto. Con respecto a las obligaciones académicas de los estudiantes, ¿qué nos va a solicitar el formulario? Que especifiquemos claramente los tipos de actividades obligatorias que van a tener que realizar los alumnos y que digamos claramente si esas actividades van a ser presenciales o a distancia, teniendo en cuenta que ustedes van a tener que elegir qué es y explicitar lo que consideran presencial. Porque de repente un encuentro sincrónico puede ser considerado, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la presencialidad porque se está compartiendo el mismo tiempo. Entonces, ustedes van a decir qué consideran presencial, qué consideran a distancia y van a ir especificando en cada actividad que ustedes proponen si esa actividad es una actividad presencial a distancia, sincrónica o asincrónica.
Y van a especificar también la duración, la frecuencia y el lugar en el que se van a cumplir esas actividades. Ustedes pueden presentar esto a modo de cuadro, si quieren, por ejemplo, primero hacen una explicación general y luego presentan esto a modo de cuadro. Fíjense que nos va a pedir que discriminemos las obligaciones académicas de todos, en todos los espacios curriculares, ¿sí? Entonces ustedes en ese cuadro pueden ir poniendo, por ejemplo, lectura de materiales, navegación por la plataforma, navegación por otros recursos, visualización de videos, participación en foros, realización de actividades de autoevaluación, participación en encuentros sincrónicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Todas lo que sí o sí va a tener que hacer, van a tener que hacer los estudiantes, especificando entonces si son actividades presenciales, a distancia, sincrónicas o asincrónicas, cuál es su duración y cuál es su frecuencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, cada cuánto van a tener que participar en un foro, cada cuánto van a tener un encuentro sincrónico, duración, cuánto va a durar ese encuentro sincrónico, cuánto tiempo va a estar disponible ese foro y el lugar en el que se va a cumplir. El alumno va a trabajar en la plataforma virtual, va a poder trabajar desde su casa, va a tener que ir a la sede o no. Todo esto lo tienen que especificar para todos los espacios curriculares, ¿sí? Y entonces, ustedes, si ustedes quieren, también pueden agregar las actividades optativas que están pensando, ¿no es cierto? Participar en tutorías con los docentes, optativamente, participar de alguna conferencia, lo que ustedes quieran, si quieren lo agregan. Pero esto tiene que estar muy bien especificado, profes. Bueno, en el segundo punto, en el punto B, nos va a pedir las funciones de cada figura prevista en el equipo docente, es decir, los roles, ¿no es cierto? Los roles de los docentes y entonces los tipos de funciones que van a cumplir, qué asignación horaria tienen para cumplir esos roles, en qué sedes van a trabajar, en la sede central, en sedes del interior, cómo se van a registrar sus actividades, ¿no? A través de una planilla en la que vayan colocando lo que hicieron, y el máximo de estudiantes que se prevé atenderá cada docente. Entonces aquí fíjense que por un lado les aconsejamos, es decir, hay una normativa que es muy importante para ustedes, que es la 346 del 2018 del Consejo Federal de Educación, el anexo 1 concretamente, ¿no es cierto? Este es el marco normativo de la educación a distancia y es muy interesante que ustedes lo vayan leyendo y repasando. Por ejemplo, en el punto 8, el punto 4, por un lado, se va a referir a la gestión institucional, ¿no?, de la educación a distancia, y en el punto 8 ustedes van a tener especificados algunos roles, ¿no es cierto?, que forman parte de un equipo de educación a distancia, por ejemplo, que haya un coordinador académico, siempre es bueno que haya un coordinador pedagógico, y luego en ese punto 8 va detallando algunas funciones de los docentes, ¿no?, de educación a distancia. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pensar en una figura docente que sea profesor tutor, ¿no?, el que va a acompañar a los estudiantes. Otra figura docente que sea, por ejemplo, el profesor experto en contenidos que va a elaborar los materiales, ¿no? Y así sucesivamente. Ustedes lo van a pensar, lo van a definir y en el momento en que se les pida el máximo de estudiantes que se prevé atender a cada docente, por ejemplo, cuántos alumnos va a atender un profesor tutor, por ejemplo, fíjense que en el anexo, este que les digo de la 346, en el punto 8.7, dice que no debería atender más de 50 alumnos. Entonces, que lo que ustedes presenten guarde coherencia con esto que pide el punto 8, ¿no?, que dice el punto 8 de esta normativa. El punto C es el campus virtual. Como decíamos recién, hoy en día la educación a distancia necesita tener una plataforma virtual, un campus virtual. Piensen que ustedes están presentando una carrera a distancia y entonces el campus virtual es fundamental. En este sentido, es importante que ustedes piensen en campus virtuales completos, ¿no es cierto? De repente trabajar con Moodle, con iEducativa, ¿no es cierto?, con la plataforma Canvas, con plataformas que provean muchos recursos, ¿sí?
Y ustedes lo que van a hacer aquí es explicar cómo han concebido esa plataforma, ¿no? ¿Qué herramientas van a usar y cuáles son las secciones del campus que van a habilitar? Entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, cómo han organizado la plataforma, con una organización temporal, pensando en semanas, o con una organización a partir de las unidades didácticas, o con una organización por el tipo de actividad, y entonces en un bloque van a estar los materiales y en otro bloque van a estar los espacios de comunicación, bueno, como ustedes lo hayan pensado, y por supuesto detallar las herramientas. ¿Qué va a haber? Seguro en un campus tiene que haber herramientas para hacer llegar los contenidos a los estudiantes, herramientas para la comunicación como el foro, la mensajería interna, etcétera, herramientas para la evaluación. Eso tienen que especificarlo y lo que es fundamental es que ustedes le provean al consejo todos los datos que ellos necesitan para ingresar y mirar su campus virtual. ¿Esto qué quiere decir? Su plataforma tiene que estar armada, tal vez no toda la materia entera, pero sí tiene que ser un ejemplo contundente de cómo ustedes piensan trabajar en el campus. No puede ser que el Consejo Federal ingrese y se encuentre que no hay nada en el campus virtual. Ustedes tienen que armarlo. Y además es fundamental que funcionen las claves, los usuarios y las contraseñas que ustedes presentan, colocan en su presentación. Fíjense que el consejo pide un usuario y contraseña como docente y como estudiante, es decir, dos usuarios y contraseñas diferentes porque son dos roles diferentes, dos perfiles diferentes dentro de la plataforma. Como docente, ellos tienen que poder ver qué va a tener disponible el docente, qué recursos va a poder agregar, cómo va a poder ir diseñando la plataforma virtual y como alumno, qué es lo que va a ver el alumno. Pero estos profes tienen que controlarlo muy bien, ¿sí? Entonces ustedes coloquen usuario contraseña y váyanlo controlando porque ustedes van a realizar esta presentación y va a pasar un tiempo hasta que el consejo le evalúe. Entonces vayan controlando que esas contraseñas que ustedes colocaron sigan funcionando como para que el consejo pueda efectivamente entrar y tiene que ser un acceso directo. Ponen la dirección que ustedes les mandaron, usuario y contraseña y tienen que poder entrar a ver lo que ustedes han colocado. Como decíamos recién, el punto D es el dispositivo de las prácticas que solamente lo van a llenar algunos, ¿no?, de ustedes, los que presenten carreras que necesiten las prácticas profesionalizantes. Lean muy bien todo lo que pide el formulario. Esto se relaciona con el anexo 3, en el que ustedes tienen que poner las cartas de intención y los modelos de los convenios que realizan con esas instituciones en las cuales los alumnos van a realizar las prácticas. No olviden nada de eso, tengan en cuenta todas las normativas que les presenta ahí también el formulario. Y finalmente, con respecto al régimen de evaluación y acreditación de los aprendizajes, también ustedes tienen que especificar cuáles son las modalidades, las frecuencias de evaluación de todos los espacios curriculares, cómo van a hacer para evaluar, qué instrumentos van a usar, cuáles son sus criterios, ¿sí? Todo eso tiene que quedar muy bien especificado atendiendo a lo que dice el punto 10, anexo 1 de la resolución. Este punto lo que dice es que tiene que haber una evaluación continua, permanente, es decir, una evaluación formativa y también una evaluación integradora. Y que en las evaluaciones finales tiene que haber un profesor encargado de llevarla adelante. ¿De acuerdo? Entonces, explicitan el régimen de evaluación, de promoción de acreditación, es decir, qué tiene que hacer un alumno para aprobar la carrera, la acreditación. Entonces necesita todo esto y incluir criterios y los dispositivos que piensan utilizar, muy bien detallado todo. ¿De acuerdo? Bien, finalmente, entonces, bueno, van a hacerlo muy bien, pero no tienen que olvidarse de completar ninguno de los aspectos solicitados. Todo lo que solicita el formulario hay que completarlo y tal como el formulario lo solicita. Si dice en todos los espacios curriculares, en todos los espacios curriculares. Mejor poner muchos detalles que pocos. Lo harán muy bien, no duden en consultar todo lo que necesiten, ya saben que con la profe Cookie estamos a su disposición. Y bueno, mucha suerte. Es un hermoso ítem porque tiene que ver con el corazón de su propuesta, ¿no? ¿Cómo van a hacer para enseñar y que los alumnos aprendan en la educación a distancia y en esta propuesta concreta que ustedes están presentando?
Bueno, muchos saludos, profes, y adelante, y muchas gracias por su atención.